Bueno, es un gusto nuevamente estar aquí adorando a Dios, exaltando a Dios, dándole la bienvenida a un tiempo más, donde vamos a glorificar el nombre de Dios, donde vamos a exaltar su nombre. Allí donde usted está, desde su casa o no sé, desde donde se encuentre, le invito a que desde allí se vaya conectando para lo que Dios ya tiene preparado para este tiempo, para su vida y para su iglesia. Le invito a que allí donde usted está, creamos juntos que el poder de la sangre de Jesús pueda hacer grandes cosas sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Si no se sabe esta canción, le invito a que alce sus manos y adore con nosotros en nombre de Dios con sus propias palabras, y si no, cante con nosotros. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Así es, declaremos allí que somos libres por la plenitud del poder de la sangre de Jesús. En la cruz donde Dios envió a su Hijo por amor, rescatando lo que se perdió, destronó, derribó y destruyó al enemigo. La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy. Y dile, declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. una vez más. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Con todo tu corazón. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Así es, Dios. Te damos la bienvenida a este lugar, Señor. Hay poder solo en Él, en Jesús. Cree en el poder de su sangre. Declare el poder de la sangre de Jesús. Declare el poder de la sangre de Cristo sobre su casa, sobre su familia, sobre su vida, sobre su corazón. Declare porque la sangre de Cristo tiene poder. Lo que dice esta canción, hay poder en la sangre de Cristo. Cubra su casa con la sangre de Cristo. Cubra su familia con la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a la iglesia, al remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Nos hacemos a un lugar. Entra, toma tu lugar, amado Espíritu Santo. Toma tu lugar dentro de la iglesia, toma tu lugar dentro de cada hogar, cada casa, cada familia. Gobierna, amado Espíritu Santo, trae entendimiento, trae conocimiento, trae revelación, trae palabra, trae verdad, trae gracia, trae gloria, trae justicia a cada hogar, a cada familia, en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por este tiempo glorioso, porque es un tiempo de misericordia, es un tiempo de su presencia. Nos cobija en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias al Señor por los salmistas. Bendecimos sus vidas, su entrar y su salir. Le pedimos al Señor que tome el control de su vida y sus corazones, que los lleve a un nuevo nivel de gloria en la plenitud del Espíritu de Dios, porque hay poder en la sangre de Cristo, y usted y yo debemos confesarlo a diario en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera que vayamos, que la sangre de Cristo tiene poder. Canten, alábenlo, adoren al Señor con el poder de la sangre de Cristo. Continuemos con la alabanza y la adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. En Jesús, creo en el poder de su sangre. Derribó y destruyó al enemigo. La victoria
Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Amén. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Así es, Señor, hoy declaramos que hay victoria, Señor, en todos y cada uno de nosotros por el poder de la sangre de Jesús, por su plenitud, por su amor, por su gracia. Hoy declaramos que esa sangre llega a esas casas, a esos hogares, esas familias y se activa sobre ellos. La sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Declaro el poder de la sangre de Cristo. Soy salvo, soy limpio, soy libre por su preciosa sangre. Señor, te bendecimos, te exaltamos, te adoramos, te glorificamos porque nacimos para adorarte. Estamos aquí y es un privilegio exaltarte, adorarte. Allí donde usted está, dele palabras a Dios de agradecimiento porque es la sangre de Jesús, porque es su presencia la que se está posando en medio de cada lugar, en medio de cada familia, porque hoy, Señor, tú te moverás con milagros, señales y prodigios. Por eso te bendecimos, venimos a adorarte y a exaltar tu nombre. Creemos que tú eres el Señor de cada hogar, creemos que tú eres el Señor de cada familia, por eso bendecimos tu nombre y queremos ser como tú, Señor. Así es, vamos a decir, quiero conocer a Jesús. Te bendecimos, te adoramos. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Dígaselo con nosotros. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
nuestro preferido, Señor. Tú estás con nosotros. Eres Yeshua, Señor. Eres nuestro Padre. Toma tu lugar, Padre. Es bienvenido en cada hogar, en cada familia, en este tiempo, Señor, y en medio de esta transmisión. Desciende a cada lugar, a cada casa, a cada nación, a cada vida, Dios. Sé personal, sé tú el centro de nuestras vidas. Sé el centro de todo, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Venimos por ti y a derramar nuestras coronas delante de ti, Señor. Por eso te bendecimos, por eso te adoramos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos escoges, porque nos entresacas de medio de muchas cosas. Gracias porque no ha sido una semana fácil o han venido diversas dificultades, pero en todo has estado tú, Señor, en medio de la vida de esta mujer, en medio de la vida de este varón, en medio de cada joven, de cada niño, Señor. Toma el control de cada familia, Señor. Que esa visión de familia no se pierda, Dios. Levanta esas familias sacerdotales, levanta esas familias a tu servicio y a tu llamado. Y aquí donde estamos vamos a seguir exaltando el nombre de Dios. Lo invito a que allí dance para el Señor, adore con nosotros en nombre de Dios. Vamos con esta alabanza.
porque Él está en medio de la alabanza de su pueblo, y a donde lo adoran, ahí Él llega porque lo buscamos de todo corazón. Que suben al monte de Sión, fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión, fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador, se gozará y se alegrará, amén, con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Que suben al monte de Sión, amén, fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión, fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está tu Dios, poderoso Salvador, se gozará y se alegrará con cánticos de amor. Canta, hija de Sión, celebra, alza tu voz, grita con júbilo a Cristo tu Rey. Santo eres tú, Señor, digno eres tú de la alabanza, del honor. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria, Señor. Danza, Señor, en medio de cada hogar, en medio de cada casa. Dance para el Señor, porque en medio de la alabanza está el Señor. Corazón Díselo. de los que suben al monte de Sión, fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. Fiesta hay en el corazón de los que suben al monte de Sión, fiesta tienen los hijos del rey, cuando cantan al Dios de Israel. En medio de ti está Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sí, Señor, nos gozamos en ti, así como dice en Sofonías 3:17. Amén. Así es, Dios. Gracias.
Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. Hoy el tema es la carne y el espíritu. En la carne y el espíritu no se están entre los dos. O está la carne contra el espíritu o el espíritu contra la carne. Pero quiero que miremos hoy qué es lo que usted y yo más alimentamos. Si alimentamos más la carne o alimentamos más el espíritu. Cuando alimentamos la carne es cuando realmente nos apartamos de las cosas de Dios, lo buscamos por temporadas, o cuando vamos a la iglesia y entre semana permanecemos en la carne. ¿Y qué es permanecer en la carne? En el orgullo, la altivez, la prepotencia, la mentira, la manipulación, pero también en viendo cosas que no edifican, que no construyen. También en las peleas, en las contiendas, en las divisiones, en la infidelidad, en el engaño, en la traición. Alimentamos la mente y alimentamos los deseos del corazón. Y es ahí donde se trabaja la carne. Pero usted y yo debemos esforzarnos es por alimentar el espíritu y menguar a la carne. Pero quiero que miremos en la palabra que nos habla el Señor. Quiero que me acompañe el libro de Romanos capítulo 8 del 5 al 11 que nos habla. Romanos 8, 5 al 11. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Encontramos los designios del Espíritu y de la carne. Como les decía, ¿qué alimentamos más? La carne. Pero si usted alimenta la carne, actúa como la carne. Hay personas que dicen que llevan tantos años en la iglesia, que llevan tantos años conociendo de Cristo, que ellos ya no son de mundanos, que son cristianos. Pero uno a veces se detiene a hablar un tiempo con estas personas y se da de cuenta que realmente andan más en la carne que en el espíritu, porque la mayor parte del tiempo su mente la trabajan y piensan en alimentando sus deseos, sus pasiones, sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas en el pecado, en todo lo que nos ofrece el mundo. No alimentan en el espíritu. Personas que dicen que son cristianas porque van cada 8 días a la iglesia y creen que con lo que se alimenta su espíritu es con ir cada 8 días a la iglesia. ¿Y por qué no alimenta así el cuerpo cada 8 días? Alimente ese cuerpo cada 8 días a ver cómo se siente su cuerpo. Si usted lo alimentara cada 8 días, ¿cómo estaría el cuerpo? Debilitado, yo creo que estaría hospitalizado. Pero ¿cómo estará el espíritu? ¿Será que está hospitalizado también? Porque el espíritu no se alimenta. Aquí el apóstol Pablo nos habla que dice que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Usted deténgase a hablar con una persona, o muchas veces no necesita hablar con una persona, o mire sus acciones, mire sus hechos, mire su carácter, mire sus palabras, mire sus decisiones. Y usted ahí sabrá si esta persona está en el espíritu o está en la carne, cómo está obrando. Pero también mirémonos nosotros, cómo obramos, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo accionamos, cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos tomando decisiones y decimos que somos cristianos. Oiga, pero mire que es cristiano y mire cómo habla, mire lo que está haciendo, mire con quién anda, mire lo que está en los lugares donde se lo pasa. ¿Y eso qué es una persona cristiana? ¿Eso qué es una persona que supuestamente anda en el espíritu? Por eso aquí dice, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu piensan, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Claro, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Es muerte por qué? No le agrada al Señor. Son personas soberbias, iracundas, prepotentes, mentirosas, manipuladoras, falsas, hipócritas. Son ese tipo de personas que andan en la carne, que se mueven por sus emociones, se mueven por sus sentimientos, se mueven por sus impulsos, se mueven en la carne. Ahí no está el espíritu. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pues ahí no mora el espíritu de Dios, porque está el orgullo, está la prepotencia, está la humanidad, está el ser humano, está el hombre actuando en sus decisiones. ¿Y usted qué haría en esta situación? ¿Usted qué compraría? ¿Y usted dónde iría? ¿Y usted qué haría en tal situación? Y usted miramos que son respuestas que hablan en sus decisiones, en sus emociones, en su carácter, en su voluntad.
los designios de la carne. Dice, por contra los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Porque son personas que le dicen, usted ayuna, no, a mí, mire, si yo ayuno me da gastritis. No, eso mejor dicho me da una enfermedad, eso me da fiebre, me enfermo si yo hago un ayuno. No, yo no sirvo para hacer ayuno porque yo estoy tomando medicamentos, porque yo estoy asistiendo a tal lado. Otras personas dicen, no, porque yo estoy yendo al gimnasio, yo hago ejercicio constantemente, no puedo hacer ayuno. Los designios de la carne, domina más la carne. Y usted se da cuenta que ese tipo de personas siempre tiene una excusa, el por qué domina más la carne que el espíritu. Por eso no están en Dios, están en contra de Dios, porque están a favor de sus designios, de sus misterios, de sus deseos, de sus pasiones, de sus luchas, sus debilidades, sus fortalezas. Y eso es lo que más alimentan a diario, la carne, que es lo que más se vive alimentando la mayoría de personas. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice acá. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tremendo, como muchos dicen que yo soy cristiano, muchos dicen no, es que yo creo en Jesucristo, muchos dicen es que yo busco de Dios, yo hablo con Dios, yo le pido a Dios que me guíe, yo le pido a Dios que me oriente. La carne porque ni siquiera ayuna, la carne porque ni siquiera ora, la carne porque ni siquiera medita y estudia la palabra. ¿Cuánto tiempo de oración dura usted a diario? ¿Será que si lo hace a diario o solamente cuando hay reunión en la iglesia? ¿Será que usted sí ayuna o como dicen algunas personas, yo ayuno cuando dicen en la iglesia que hay que ayunar, ayunamos en la iglesia? Ese es un hábito que usted y yo debemos tener. Venga, el pastor, ¿por qué no le dice que coma tal cosa? Y el pastor, ¿por qué no le dice que coma tales días? Y usted ya toma decisiones para tomar porque su cuerpo se lo pide. Venga, ¿y por qué cuando usted le pide a Dios que le ayude en un proceso, que le ayude en un cambio, que le ayude en una transformación, que le ayude en un negocio, que le ayude en una relación? Venga, ¿por qué no le dice al Señor, ayúdeme que yo necesito hacer ayuno, ayúdeme porque yo necesito menguar a la carne para vivificar el espíritu, pero para poder vivificar el espíritu necesito que la carne mengue a través de los ayunos, donde debemos pedirle al Señor, porque a veces solamente nos encargamos de pedirle al Señor cosas que usted y yo necesitamos, pero muchas veces le pedimos en lo que necesitamos en este mundo, pero no lo que necesitamos en el mundo espiritual, que es lo que el Señor quiere darnos. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Tremendo, el cuerpo la verdad está muerto. Es que tengo un hambre, es que me gustaría comerme una hamburguesa, es que me gustaría comer tal cosa, es que me gustaría ir a pasear, como me gustaría estar en la playa, como me gustaría irme a comprar tal cosa, como me gustaría tener una relación con tal persona. La carne, eso es lo que domina a la mayoría de gente, inclusive personas cristianas que dicen ser cristianos, que conocen de Dios y que buscan de Dios, pero como que la carne los doblega más en sus deseos y pasiones. Entonces dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en usted y en mí, la verdad, la carne está muerta, porque se vivifica el espíritu. Cuando yo hablo que la carne está muerta, ustedes no deben estar mis pasiones, mis deseos, mis luchas, mis debilidades, mis anarquías, mis rebeliones, mi soberbia, mi arrogancia, mi prepotencia, muchas cosas que el enemigo nos vende para andar en la carne y que andamos en la carne y que a veces creemos que estamos en el espíritu, pero ahí no está el espíritu. Por eso, si vivimos conforme a la carne, ¿cómo está orando usted? ¿Será que ahí el espíritu está? ¿Será que entre los dos se oponen o no se oponen? Hay personas que dicen, pero si yo leí, yo oro, yo estoy orando, yo estoy yendo a la iglesia. Sí, usted está buscando, pero no está sometido al espíritu. Usted está dándole un alivio al espíritu para que el espíritu se sienta bien. Es como algunas personas que dicen, ya a la hora que si tengo hambre voy a comerme este pasabocas como para darle una larga al almuerzo, para darle una larga a la comida. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Dándole una entretención al cuerpo para que el cuerpo no le pida mientras que llega la hora del almuerzo o la hora de la comida para poder alimentarse con el almuerzo que es o la comida que es. Entonces ahí en el versículo 5, Romanos 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Los que piensan en las cosas de la carne
son los impacientes, son los inestables, son los inconstantes, son los que dudan, son los que andan en dobles pensamientos. ¿Será que sí? ¿Será que sí se va a dar? ¿Será que no? ¿Será que sí me van a llamar de ese trabajo? ¿Será que sí me van en el ascenso? ¿Será que sí me van a dar en aumento de sueldo? ¿Será que esta relación sí me va a ir bien? ¿Será que esta persona me está engañando? ¿No me están engañando? Los designios de la carne. Los que piensan en el Espíritu, su alma y corazón, su mente, han sido transformados a la luz de la palabra, a la luz de los hábitos espirituales, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra y la oración. Por eso ahí en el libro de Gálatas, quiero que usted me acompañe al libro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, del 16 al 18. Mire lo que nos dice acá el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 16 al 18. 5, 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Los designios de la carne, o estás en la carne o estás en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Por eso aquí encontramos el tema hoy, la carne y el espíritu. Pero ¿qué predomina en su vida? ¿La carne o el espíritu? Mejor aún, ¿qué alimenta más usted? ¿La carne o el espíritu? Cuando usted y yo entramos en ayuno, yo encontraba personas que Dios me ha permitido direccionar y guiar, ponerlos en ayuno. Pero es que usted solamente ayuno, pero es que todo hora ayuno, pero es que todo hora ayuno. Necesitamos vivir en el espíritu, no en la carne. No significa que porque usted y yo ya hagamos ayuno, nos vamos a desaparecer, me decía una persona. Es que eso se van a desaparecer porque todo el tiempo en ayuno. Pero miramos a la luz de la palabra. El mismo Señor Jesús nos da el ejemplo de los ayunos. Y los ayunos es indispensable para poder vivificar el espíritu. Aquí el apóstol Pablo nos relata que el secreto está en andar en el espíritu. Y usted y yo debemos aprender a andar en el Espíritu. A veces la vida cristiana parece muy difícil. Es una vida cristiana que muchos piensan que es difícil de llevar, pero es como usted y yo la tomemos, ya que no podemos tomar solos y debemos tomarla direccionados en la dirección del Espíritu Santo. No es que yo piense que puedo obligar solo la carne, sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra, sin meditar la palabra. No, porque en nuestra voluntad, en nuestros deseos, no lo podemos lograr. Por eso la persona que hacen, usted ha escuchado personas que hacen ayunos y se debilitan y los hospitalizan porque se enfermó, porque estaba haciendo un ayuno, pero no alimentó al espíritu, o sea, aguantó hambre. Los que aman sin depender del espíritu son personas que se terminan siempre en sus emociones, en sus deseos, sus pasiones. Y esas personas están llenos de vacíos y es porque no viven en la dirección del Espíritu Santo. Por eso hay personas que toman decisiones en su carne. ¿Por qué en su carne? Es que yo pensé que este negocio se me iba a dar y ahí no se dio. Es que esta relación, yo estaba luchando y luché y me esmeré por sacar esta relación adelante, pero me di cuenta que me engañaron, que me traicionaron. La carne. ¿Cuándo lo sometió al Espíritu? Nunca. Siempre tomamos decisiones en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Aún personas que toman decisiones en sus conocimientos. Es que yo conozco esta situación. Es que yo conozco este proceso. Yo sé cómo llevarlo. Y viene y fracasa. ¿Pero por qué? Oiga, ¿por qué no lo sometió al ayuno? ¿Por qué no lo sometió a la oración? ¿Por qué no le pidió dirección al Espíritu Santo? Se metió en un ayuno, una oración, clamor y palabra y le pidió a Dios palabra para poder sacar adelante ese negocio, ese proyecto o esa relación. No lo hacemos y creemos que estamos obrando bien delante del Señor. ¿Cómo podemos usted y yo andar en el Espíritu de Dios? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos alimentar el Espíritu? Quiero que lo miremos a la luz de la palabra, ahí mismo en el libro Gálatas 5, verso 18. Dice en Gálatas 5, 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué quiere decir no estáis bajo la ley? Bajo los deseos de la carne, bajo los designios de la carne, bajo los pensamientos, bajo las frustraciones, bajo las luchas, bajo las debilidades, bajo la fortaleza del hombre, bajo el orgullo del hombre. Entonces, para amar en el Espíritu y para usted y yo que andemos en el Espíritu es necesario ser guiados por Él, por el Espíritu de Dios. O sea, a través de la obra del Espíritu Santo, ya que no es en nuestra humanidad ni en nuestra voluntad en el que usted y yo podemos sacar adelante el Espíritu, sino es guiados y direccionados
a la luz del Espíritu de Dios. Pero vuelvo y le digo, es necesario que dobleguemos la carne para vivificar el Espíritu. Pero para doblegar la carne debemos alimentar el Espíritu con ayuno, oración y clamor, intercesión, y fuera de eso con la meditación de la palabra. Quiero que me acompañe ahí mismo en el libro de Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto que debemos andar? 9. Fruto del Espíritu Santo. Pero si usted mira, hay muchas personas que no tienen el fruto del Espíritu Santo. No son mansas, no son personas con mansedumbre, no tienen fe, no tienen templanza, no tienen benignidad, no tienen amor. ¿Por qué no lo tienen? Porque andan en los designios de la carne. Y son personas que no conocen el Espíritu, no miran qué es lo que habla Dios acorde al Espíritu y cómo podemos andar con el Espíritu o andar en el Espíritu, no con el Espíritu, sino en el Espíritu. Aquí nos da el apóstol Pablo una referencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Será que usted tiene el fruto del Espíritu? No, yo soy una persona de amor, pero soy iracundo. No, soy soberbio, no, es que yo no me dejo de nadie, pero es que a mí me la quieren montar, pero es que todos quieren que yo haga tal cosa, que haga tal otra. Ahí no está el fruto del Espíritu, está su humanidad, está su voluntad, está el fruto de la carne. Cuando andamos en el Espíritu, usted y yo debemos producir fruto en todas las áreas, pero se enfatiza es en la obra del Espíritu Santo, no en la obra nuestra, ya que el Espíritu en el hombre es el que produce. Ya que el Espíritu del hombre es el que produce fruto, pero fruto de la carne, como cuáles: el orgullo, la altivez, la prepotencia, el mal carácter, las malas palabras, las malas decisiones. Pero ¿cómo obramos y actuamos usted y yo para realmente mirar si estamos andando en el Espíritu o en la carne? Por eso es importante que miramos a la luz de la palabra qué nos dice el Señor acorde al Espíritu. Miremos, quiero que me acompañe el libro de Juan 15, 4 al 5. Juan 15, 4 al 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí haga una referencia el apóstol Pablo en el libro Romanos sobre los pámpanos y la vid. La vid es el árbol, es como ese árbol en el cual usted le desgaja una rama y usted mira que esa rama al poco tiempo se secó. ¿Por qué se secó? Porque fue desgajada del árbol. Hay personas que quieren dar fruto estando fuera del árbol, fuera de nuestro Señor Jesucristo. Esa rama o ese fruto se secó y esa rama no volvió a dar fruto porque fue desgajada del árbol, de la vid. Entonces acá nos enseña el Señor que si usted y yo estamos en el árbol, en la vid, daremos fruto, pero frutos en el Espíritu, frutos de mansedumbre, frutos de bondad, frutos de transparencia, frutos de fidelidad, frutos de seguridad, frutos de almas, frutos de labios, frutos de palabra, frutos de carácter en el Espíritu de Dios. El Señor Jesús les habla a sus discípulos que si permanecen en Él podrán llevar fruto. Y lo compara como la rama que si permanece en el árbol podrá dar fruto. Esos serán los discípulos del Señor. Si miramos a la luz de la palabra, los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo permanecieron en Él, ¿cierto? Cuando el Señor Jesús se fue a ir, les dijo, os conviene que yo me vaya porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará y llevará a toda verdad. Dice la palabra que el Señor Jesús se fue y envió al Consolador, al Espíritu Santo. Y lo encontramos en el libro de Hechos, en primer capítulo 1 y capítulo 2. Encontramos cuando vino el derramar del Espíritu Santo en el capítulo 2, que todos están en el aposento alto. Vino el Espíritu Santo, se derramó sobre los apóstoles, pero aún también sobre otras personas que habían en el aposento alto. Dice que habían 120 personas. A partir de ese momento empezaron los apóstoles a dar fruto, porque muchos fueron enviados a diferentes ciudades para poder ir y predicar la palabra y el evangelio guiados por el Espíritu de Dios. Entonces daban fruto, sí, daban fruto porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Ya el Señor les había enseñado, ellos habían estado en la vid con Jesús y por eso el Señor ya pudo enviarlos porque habían estado en la vid y en la vid recibieron la rica savia del olivo, la palabra que el Señor les estaba dando. Ya que en consecuencias el andar en el Espíritu significa permanecer en la vid. Debemos permanecer firmes a la vid, al árbol de la vida que es en Cristo Jesús. No apartarnos del mover del Espíritu Santo como algunos lo hacen,
que son cristianos de iglesia. Cristianos de iglesia es en la cual solamente cuando hay reunión dentro de la iglesia, cuando hay liderazgo, cuando hay ministerio en la iglesia, cuando hay ayunos, intercesiones, veladas en la iglesia. Pero por fuera no hay nada de cristianos, no hay nada del Espíritu, hay todo de la carne, porque todos en la iglesia, allá como creen que están obrando bien. No, ustedes en todo momento y en todo lugar que lo debemos hacer. Ya que para poder andar en el Espíritu, usted y yo debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y a la vez producir el fruto del Espíritu, el cual debe avanzar en usted y en mí y el cual está implicado a nuestra voluntad. Debe haber una decisión en usted y en mí en poder ser guiados por el Espíritu Santo. Yo anhelo, yo pido, yo deseo vivir en el Espíritu, pero para poder andar y vivir en el Espíritu tengo que menguar a la carne. ¿Qué es lo que más le gusta a usted hacer? No, es que yo duro 3, 4 horas en el día viendo un seriado, viendo una serie en un canal privado, viendo películas o pegados a las redes sociales. Eso es lo que más me gusta. Eso es la carne. Eso es lo que yo debo menguar y debo alimentar el Espíritu. Voy a sacar 2, 3, 4 horas en el día a leer la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra, a orar, a clamar delante del Señor. Pero también voy a dedicar un tiempo de ayuno. Hay alimento el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi espíritu se alimenta, se fortalece, se llena de la presencia de Dios. Mi espíritu se puede conectar y ligar al Espíritu de Dios siempre y cuando yo lo alimente a diario. Vuelvo y les digo, no solamente cuando voy a la iglesia o hay reunión en la iglesia. ¿Dónde están mis tiempos de intimidad? Volvamos a los frutos de la carne. ¿Será que a usted toca decirle que tiene que desayunar, almorzar y comer? ¿O será que usted puede pasar días sin comer, sin probar comida? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Cómo se debilita su cuerpo? Es como cuando una persona se enferma, tiene que ir al médico y el médico le aplica suero para subirle las defensas. Usted y yo tenemos que subir las defensas al Espíritu Santo, que son los ayunos, el clamor, la intercesión y la meditación y el estudio de la palabra para poder entrar en ese cambio, en esa transformación que el Señor está pidiéndonos a usted y a mí. Ya que tenemos que anhelar el vivir en el Espíritu. Esa es una tarea nuestra y debe ser a diario, y es alimentarlo y estar permanentemente todos a la vid. A la vid es que usted y yo permanezcamos en la vid, en la palabra, la oración, tener hábitos espirituales. Pero es importante que usted y yo tomemos la decisión. Yo debo tomar la decisión. Hay personas, es que como el pastor no me llama, es que el pastor no me dijo, es que el pastor no me preguntó, es que el pastor no me puso tarea, es que el pastor no me dijo que leyera tal cosa, es que el pastor no me dijo que yo necesitaba un ayuno, es que el pastor no me dijo que yo tenía que memorizar textos bíblicos. Venga, ¿por qué tenemos que tener policía encima para que usted avance, evolucione en el mundo espiritual, en la vida espiritual? Ese es un deber que yo tengo con Dios, con el Espíritu de Dios. Yo quiero alimentarme con la palabra de Dios, pero para eso es importante que haya una disposición mía, no que haya una imposición para yo poderlo hacer. Porque cuando usted viene una persona y le dice, ahora me toca leer, ahora me toca ayunar, ahora me toca orar, ahora me toca leer la palabra. Mejor no haga nada, porque usted lo está haciendo es por la persona, o por la iglesia, o por el líder, o por el pastor, pero por usted no está buscando un cambio, una transformación de adentro hacia afuera. Por eso vemos tantas personas que llevan 15, 20 años en una iglesia, que yo llevo tanto en la iglesia, que yo soy líder de la iglesia, que yo soy líder de no sé qué, que yo llevo tantas personas en la iglesia, que yo estoy dirigiendo a tantas personas en la iglesia. Sí, yo conozco personas que son de la iglesia, pero no son de Dios. Tremendo, porque como que están en la escritura de la iglesia, porque están en la iglesia en las intercesiones, en los ayunos, en los días de oración de la iglesia, en los días que tienen evangelismo en la iglesia, en los días que tienen predicas en la iglesia, en los días que tienen algún evento en la iglesia. Están en la iglesia. ¿Y usted cuándo está con Dios? Muchas personas andan así. No, pero es que yo busco de Dios. No, pero si yo hablo con Dios. No, pero si yo todo el tiempo estoy pendiente con Dios. ¿Cuándo hizo un ayuno usted personalmente con Dios? ¿Cuándo usted se metió en la oración y le clamó a Dios por sus pensamientos, por su carácter, por sus decisiones, por su voluntad, por lo que el Señor tiene preparado para usted? Es que el pastor no me ha dicho. Es que el pastor no me ha llamado. Es que el pastor no me ha dicho que yo lea nada. No me ha dicho no me ha mandado a leer ningún libro. Entonces yo estoy bien porque estoy yendo a la iglesia. No es que el pastor dijo. Sí, Dios le dijo al pastor. Muchas personas dijo, es que Dios habló a través del pastor. Sí, yo no se lo puedo negar. Pero ¿qué le dijo Dios a usted? ¿Qué le mandó Dios a usted? ¿Qué le ha hablado Dios a usted? Mejor, ¿será que usted se habla con Dios o su Dios es el pastor? ¿O su Dios es su líder? ¿O usted hace todo lo que le diga su líder o su pastor, pero usted nunca lo somete a la oración, al ayuno, al clamor y la intercesión para saber qué le habla el Espíritu? Así encontramos muchas personas que se dicen son cristianos. Pero si usted y yo no lo hacemos como lo hacía el Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina si el Señor Jesucristo se hubiera ido
y sus discípulos no hubieran continuado la tarea, encontramos en la palabra que después de que se fue el Señor Jesucristo, Pedro volvió a lo mismo, volvió a pescar. Hasta que el Señor se le apareció nuevamente y le dijo, echa la red a la derecha. Y ni siquiera él sabía, se le había mostrado como que era Jesús. Y él echó la red a la derecha y pudo pescar. Él mismo lo dijo, Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Como el Señor Jesús volvió y lo llamó para que el ministerio, el llamado que le había hecho el Señor, para ser que lo había llamado como pescador de hombres, y volvió otra vez Pedro a seguir el llamado y el propósito que el Señor tenía. Por eso hay personas en las cuales encontramos que no son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo no nos sometemos al clamor, a la oración y la intercesión, al ayuno y a la palabra, ¿cómo podremos conocer la voluntad de Dios en los planes que tiene para mí? Sí, Dios puede usar al pastor, a un profeta, a un líder para que nos diga los planes que Dios tiene para ustedes son estos. Pero hay personas que dicen, no, eso lo dijo el profeta, no, eso lo dijo el pastor allá, no, eso lo dijo allá. Pero usted no le habló a Dios. Y le digo, ¿por qué? Porque usted no se ha sometido a la voluntad del Señor en estos tiempos de clamor y ayuno, porque prevalece más la carne que el Espíritu. Y ahí no está el Señor obrando en esa situación. Pero ¿qué requisitos debemos tener usted y yo para poder andar en el Espíritu? Quiero que me acompañe al libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para usted y yo poder primero entrar en los requisitos de andar en el Espíritu, tenemos que matar la carne para vivificar el Espíritu. Pero no satisfacer los deseos de la carne. Si usted es una persona de pronto orgullosa, prepotente, altiva, como dicen algunos, que parece un fosforito, no se le puede decir nada porque explota automáticamente. Usted es una persona de mal carácter, usted es una persona que toma decisiones por sus propios medios, usted es una persona que no tiene una relación estable con esa persona con que está saliendo, es inconstante en sus pensamientos, anda en la carne. Por eso aquí lo dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos doblegar la carne y alimentar el Espíritu. Para andar en el Espíritu, usted y yo debemos no satisfacer los deseos de la carne, ya que cuando perseveramos en el Espíritu, usted y yo podemos vencer los deseos de la carne. Para poder vencer la carne, debemos vivificar el Espíritu y el Espíritu doblegará la carne. Eso lo podemos hacer. Pero ¿qué es andar en la carne? Ahí mismo lo podemos encontrar en el libro de Gálatas 5, 19 al 21. ¿Qué es andar en la carne? Mira, ahí lo dice el apóstol Pablo. Dice, manifiesta solo las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Démonos de cuenta, aquí el apóstol Pablo habla de los frutos de la carne, nombra 13 frutos de la carne. Cuando habla del fruto de la carne, son 9. ¿Por qué prevalece aún el fruto de la carne? Claro, porque alimentamos más la carne que el Espíritu. Y la alimentamos a diario. Por ejemplo, ¿con qué pensamiento se levantó usted hoy? Ay, tengo que pagar el servicio, tengo que pagar las deudas, tengo que pagar el arriendo. Ay, me toca ir a trabajar. No, si hoy no voy a trabajar, me echan del trabajo. Ay, tengo que ir a visitar a tal persona. ¿Ahí está el Espíritu? No, ahí está usted, está la carne, están sus pensamientos, están sus deseos. No está el Espíritu de Dios. Pero si usted y yo nos levantamos primeramente en el Espíritu y nos postramos, clamamos, oramos delante del Señor, le aseguro que prevalece el Espíritu y menguamos a la carne. Pero es como usted empieza el día, así como usted empieza el día. Yo he escuchado personas que duran 1, 2 horas, 3 horas en la oración, allá orando en ese cuarto de oración, y salen enfrentándose a todo el mundo, pelean por todo, llegan tarde al trabajo, llegan tarde donde tienen que ir, se encuentran con alguien, empiezan a discutir con una persona. Oiga, ¿para qué perdió el tiempo allá en ese lugar? Mejor no hubiera estado en la oración.
todavía predomina la carne, ya que la carne es el ego que se siente y es un vacío y usa los recursos que están en su propio poder para llevarlo a la carne, y es ahí donde el yo, que trata de satisfacerse con cualquier cosa menos con la misericordia de Dios, porque satisface son sus pensamientos. Por eso es tan importante que si usted y yo estamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, nuestra mente debe ser renovada. ¿Por qué? Porque como lo dice el mismo Señor Jesús, si la cabeza está mal, todo lo demás está mal. ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Será que usted vive todavía en el recuerdo del pasado, de lo que le hicieron, lo que le hablaron, cómo lo trataron? ¿Será que su mente, usted le permite que divague por ahí en otras situaciones, otras circunstancias, lo que hizo ayer, lo que hizo la semana pasada, lo que tiene que hacer, lo que va a estar haciendo, lo que está proyectando? ¿Ahí está el Espíritu o está su voluntad, está su propio yo? Miremos ahí en Gálatas 5:24 que nos dice, Gálatas 5:24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne, como hemos hablado en varias oportunidades en los devocionales y aún en las prédicas, cada día yo debo presentarme delante del Señor, pero debo postrarme a los pies del Señor. Debo visualizar la cruz del Calvario y debo crucificar la carne. ¿Qué es crucificar la carne? Yo debo estar crucificado. Mis pasiones, mis pensamientos, mis frustraciones, mis luchas, mis debilidades, mis fortalezas, mis pecados, mis sentimientos, mi carácter, mis palabras, mi voluntad. Debo crucificarla, esta carne, a través de la cruz del Calvario, para poder vivificar el Espíritu. Yo necesito, Señor, que en este día esta carne sea crucificada. Yo necesito crucificar esta mente, estos pensamientos, estos deseos, estas frustraciones, estas luchas, estas debilidades, este carácter, este orgullo, esta prepotencia, estas palabras, esta voluntad. Necesito, Señor, hoy lo crucifico, esta carne a través de la cruz del Calvario. Cada vez que usted lo hace, automáticamente usted le permite al Espíritu de Dios que entre y tome el control de su vida. Pero tiene usted que confesarlo y declararlo delante del Señor, ojalá postrado a los pies de Él, visualizando la cruz a diario, para que usted salga fortalecido en el Espíritu, no en la carne. Ya que una función que nos corresponde ejercer a diario es que la carne muchas veces trata de levantarse y constantemente busca cualquier medio para levantarse la carne. Resulta que usted viene de un ayuno, está orando y se le levantó su esposo y le dijo unas cuantas cosas. Se levantó su esposa y le dijo unas cuantas cosas. Pero usted tiene que discernir si es que usted está en el Espíritu o está en la carne. Y discernir por qué. Si lo que se está moviendo es el hombre o es el Espíritu de Dios. Si usted puede discernir que está atentando contra lo que usted entró a orar en ese tiempo de clamor, intercesión o ese tiempo de ayuno, usted discierne, es el enemigo atacándome por la parte más débil. ¿Cuál es la parte más débil? Su papá, su mamá, sus hermanos, su esposa, su esposo, sus hijos. Porque el enemigo no va a ir a traer el de la cantina. Usa a la persona que está más cerca de usted, usa a la persona más cercana, un familiar, para atacarlo, a ver si realmente usted está en el Espíritu o está en la carne. Como el mismo apóstol Pablo lo dijo ahí en el mismo de Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Será que lo que usted vive, lo vive en la carne o lo vive en el Espíritu? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Será que este versículo se cumple en su vida? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, ¿es Cristo el que está obrando en su vida? ¿Será que cuando se le presenta una dificultad, una circunstancia que se le sale de sus manos o usted no tiene control, actúa en la carne o actúa en el Espíritu? Usted le pregunta al Señor, ¿cómo debo obrar en esta situación? ¿Debo hablar? ¿Debo actuar? ¿Debo ejecutar? ¿O mejor me aparto y hago silencio? ¿Será que lo hacemos? ¿O tomamos la decisión y después de embarrarla, ay sí, Señor, yo no debía haber hecho esto, no debía haber dicho esto, no haber tomado tal decisión? Porque así pasan muchas veces. Entonces, si yo me encuentro juntamente crucificado con Cristo y ya no soy yo el que vive, si no es Cristo el que vive en mí, entonces es el Espíritu que obra a través de mí, dándome ese conocimiento, ese entendimiento, esa claridad, esa convicción, esa firmeza de cómo debo obrar, ¿cierto?
Entonces el apóstol Pablo utiliza la carne en su significado menos usual, refiriéndose a la existencia corporal habitual, y aquí ya no es maligna, ya que ha sido crucificada la carne. Entonces la carne está débil. Entonces le podrán decir, es que usted no sé qué es, como si nada, como si le hablaran a la pared, le hablaran al vecino, pero es que... O sea, prácticamente está el espíritu, la carne está debilitada, entonces no se levantará. Hablamos de un yo antiguo, que era ya el ego, en el cual en Gálatas 2:20 empezó a ser crucificado. Pero ahora encontramos un nuevo yo, y es el yo que vive por la fe. Y eso es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí. Para poder andar en el Espíritu, debemos vivir en el Espíritu. Pero para poder vivir en el Espíritu, debo alimentar el Espíritu a diario, para que sea el Espíritu el que me gobierne en todos los días de mi vida. La vida que debemos vivir de ahora en adelante es vivirla en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, y es en nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 7. Romanos 8, verso 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, por eso es que no podemos vivir ni andar en la carne, porque la carne es enemistad contra Dios, no se sujetan a la ley, no obedecen, no son de Dios. Por eso cuando andamos en el Espíritu, estamos crucificados con Cristo. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, ya que se sujeta a la ley de Dios. Ya que esta no se sujeta a la ley de Dios. El problema con la carne es que no es sumisa. La carne no es sumisa. ¿Por qué le digo que no es sumisa? Porque muchas veces te le hablan mal o lo miran mal y de una vez sale a carne y se levanta. Y es que usted quién se cree, pero es que usted por qué me mira así, usted por qué me habla así, este qué le pasa y este qué cree. La carne no es sumisa, pero usted y yo la podemos doblegar, sí. Sí la podemos doblegar con el ayuno, la oración y el clamor. Por eso, cuando yo miraba que la carne la podemos doblegar, ¿cómo doblegó el Señor el orgullo de Moisés? Un hombre soberbio, arrogante, prepotente, porque él fue criado en Egipto con los egipcios. Y como el Señor, ¿cuánto tardó? 40 años para doblegarle el orgullo a este hombre, a Moisés. Pero tenemos otro ejemplo mucho más sobrenatural, Jesús. El Señor Jesús entró en 40 días de ayuno, y 40 días de ayuno para vivir en el Espíritu, porque dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, pero fue el Espíritu que lo llevó. Pero ¿cómo él se enfrentó al diablo? En el poder del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando usted y yo alimentamos el Espíritu, usted y yo andamos en el Espíritu, y es fácil conocer a una persona si anda en el Espíritu o no anda en el Espíritu. ¿Cómo? Una situación difícil. Una situación difícil me refiero que se encontró con alguien que no quería verse, como que se le miran las acciones, las actitudes, y como que está en la carne, está esa lucha, ¿cierto? Como que está el espíritu, está la carne, está el espíritu, está la carne. Yo recuerdo tanto un pastor que yo tenía, que ese pastor me decía que él llevaba recién convertido 3 meses. Me decía que iba una vez en un transporte público, y que una vez en el transporte que él iba, el del conductor del bus frenó en un momento dado para no llevarse a una persona por delante, que frenó en seco, pero que él iba cogido, pero que la mujer que iba delante de él no iba bien cogida del manubrio. Pero cuando esta mujer, el señor conductor frenó, automáticamente esta mujer se le vino encima. Dice el pastor, contaba el pastor, que esta mujer tenía unos tacones muy altos y que ella lo pisó en su juanete. Pero que dice que él contaba el testimonio, dice: yo tomé aire y lo único que le dije, Dios la bendiga. O sea, podía haber sobresalido la carne. Él decía, yo sentí, claro, porque me pisó el juanete, porque el dolor, pero podía haberla tratado de lo peor. Pero lo único que yo le dije, Dios la bendiga. Ahí entendí que realmente estoy ya viviendo en el Espíritu. Ahí donde usted y yo podemos entenderlo, porque es que muchas veces me empujan, me tocan, ¿y qué le pasa? A mí no me toca, no me empuje, no me mire. Explotamos en la carne, ¿cierto? Y ahí no está el Espíritu. Pero ser guiados por el Espíritu, como lo leíamos anteriormente en Gálatas 5:18, es donde usted y yo realmente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo el pecado, bajo lo que el enemigo nos quiere obligar o vender, ¿cierto? Entonces no tenemos que andar bajo la ley, pero sí tenemos que cumplir la ley
no significa que usted y yo no la vayamos a obedecer. Es andar en la ley y conocer la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue permitida por Dios. ¿Para qué? O enviada por Dios. ¿Por qué? Para que supiéramos que estábamos en pecado. Pero no quiere decir que yo tengo que estar bajo el yugo de la ley, porque hoy en día estamos bajo la gracia. Obedecemos la ley, pero no andamos bajo el yugo de la carne. Entonces, es movernos y poder ser guiados por el Espíritu de Dios, y es cumplir la ley guiados por el Espíritu Santo, no en la carne, en el Espíritu de Dios. Ahí mismo en Gálatas 5:23 lo dice. Mire lo que dice ahí, dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo se puede estar bajo la presión o el castigo de la ley cuando las mismas cosas que la ley requiere brotan como frutos de las ramas de nuestra vida? ¿Cómo brotan? El pensamiento, los sentimientos, el carácter, el orgullo. Por eso hay, como lo leíamos en el mismo Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Cuando andamos en el Espíritu nos libramos del castigo de la ley, y el castigo de la ley es las consecuencias por andar en el pecado, el adulterio y la fornicación. Bueno, los frutos que estábamos leyendo de la carne en Gálatas 5:16, 13 al 19. Pero hoy quiero orar por esas personas que todavía les cuesta andar en el Espíritu, pero también por esas que la carne los doblega. Es que yo he hecho ayuno, yo voy a la iglesia, yo oro, yo clamo, yo le pido al Señor, pero uy, es que esta carne me gana. ¿Pero por qué le gana? Porque usted todavía la alimenta, porque usted todavía se acuesta pensando en los deseos, en las pasiones que usted, ese cuerpo le pide, esa mente le pide, esas pasiones le piden. No, si usted realmente doblega su mente, sus pensamientos. Por eso, como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Padre, hoy oro en el nombre de Jesús de Nazaret por cada una de estas personas, inclusive esos hombres que todavía el enemigo los quiere doblegar en la carne. Señor, dales claridad, dales convicción, dales firmeza, dales certeza, dale convicción y determinación en los ayunos, Padre, pero que se determinen a hacer un ayuno en ti, Padre, no solamente para que el pastor se lo dice, o el líder se lo dice, o la iglesia lo pide. No, Señor, que seas tú hablándole el corazón y lleva a esta persona, amado Espíritu Santo, colócale el querer como el hacer, que se someta al ayuno y doblegue la carne, Padre. Pero también en el nombre de Jesús de Nazaret, que sus ayunos sean constantes, no solamente por temporadas, una vez al año. Una persona me decía: yo hace muchos años no hago ayuno, está vivita la carne ahí, porque ese ayuno, el espíritu como que está bien lejos de esa persona. El ayuno es constante. ¿Para qué? Para vivificar el espíritu y poder andar en el espíritu. Si usted y yo le queremos servir al Señor, queremos estar en el Señor, debemos alimentar el espíritu. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo. Te damos gracias, Padre, porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, porque así como estaban cantando los salmistas, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo que entra, lava, limpia, purifica, redime, libera, sana, santifica cada una de las áreas de nuestra vida y nuestro corazón. Que la sangre de la carne es doblegada en el poder de la sangre de Cristo. Te pedimos, Señor, danos ese carácter, esa firmeza, esa convicción, esa determinación para permanecer en el espíritu, pero también para debilitar la carne, Señor. Le hablamos a la carne y le ordenamos: es debilitada en el nombre de Jesús de Nazaret, y el Espíritu de Dios se vivifica a través de nuestro espíritu en plenitud a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de adoración. Ya viene una maravillosa, hermosa mujer con una palabra para personas que andan en la carne, pero como que luchan y no han podido salir de esa carne. Pero hoy el Señor le dio una palabra a esta hermosa mujer, una palabra del Espíritu, para usted cómo puede fortalecer el Espíritu. Continuemos con un tiempo más de alabanza, de adoración. Ya venimos con la palabra de la ofrenda. No se vaya, porque el Señor también le tiene una palabra para usted. Bueno, es un tiempo para bendecir el nombre de Dios, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, porque en Él es el que encontramos los cambios que nuestro corazón necesita. Logramos ser esos mejores padres, hijos, madres en el Señor. Entonces lo invito allí que agradezca a Dios por lo que está haciendo. De pronto no está siendo fácil ese proceso, pero en el Señor es más llevadera esa carga. Entonces adore con nosotros su nombre, exáltelo, porque Él está en medio de nosotros y Él se va a glorificar en medio de cada uno de nosotros. 1, 2, 3, 4. Dance para el Señor, glorifíquelo,
Adórelo porque grandes son sus maravillas. Santo eres tú, glorioso eres tú, Señor. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Santo eres tú, Señor. Y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Santo eres tú, Señor. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Obras, poderío y majestad. Sí, digámoselo. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias por lo que vas a hablar a nuestro corazón y no se desconecte. Bueno, es un gusto estar nuevamente aquí dando la palabra. Es un privilegio, es algo que el Señor permite y nos permite hacer. Y oro para que el Señor también le dé a usted ese privilegio de poder estar acá, dando un mensaje, compartiendo ese mensaje de Dios para los hijos de Dios, para que nos edifiquemos como ese cuerpo que está en constante formación y en constante edificación, ya que cada uno de nosotros tiene una función en ese cuerpo. Entonces, le doy gracias primeramente a Dios y le bendigo por estar hasta este tiempo, hasta este momento para recibir una palabra de parte de Dios, porque pues de resto se encarga el Espíritu Santo de hablar a cada vida y a cada corazón. Entonces, vamos a orar y le vamos a presentar este tiempo delante de Dios. Si aún usted tiene un recurso o tiene algo que quiere entregar y quiere bendecir a la iglesia o donde usted está, oro para que el Señor le bendiga con aumento por esa bendición que está dando. Si aún su corazón, le pido al Señor que ese corazón que está ofrendando, si es lo poco que tiene, pero es lo mucho para Dios, que sea Dios haciendo grandes cosas en su corazón, en su vida, en su familia. Es un privilegio porque esta iglesia, como dice nuestro pastor, es del Espíritu Santo y es aquel que nos da la formación y el crecimiento. Oro para que así sea. Y bueno, Padre, te pido, Señor, que estés tomando el control de cada vida, de cada familia, Señor. Gracias, porque son estos tiempos donde tú nos edificas, son en estos tiempos donde tú hablas a nuestro corazón, honda en lo profundo de nuestro ser.
Oro por esas personas nuevas. Si acabas de abrir el link, si eres un joven que está buscando el propósito y el llamado en Dios, le pido al Señor que te edifique y que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea morando en tu vida, sea morando en tu familia. Si eres esa mujer, esa joven que le está pidiendo a Dios por su familia y por su esposo, creo en el nombre de Jesús que todo es restaurado. Si eres esas parejas que están sentadas en una cama o en medio de una sala y están pidiendo guianza a Dios, creo que en el nombre de Jesús será el que los edificará y los formará y los llevará al propósito y el llamado en Cristo Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, por lo que hablarás y porque estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya todos hacemos parte, somos esos hijos de Dios. Entonces, el mensaje de que el Señor me pone a dar es en el libro de Zacarías. El profeta Zacarías, Dios lo usa para levantar, lo levanta y su ministerio empieza para edificar, para establecer algo que el Señor lo escogió por su corazón, por su disposición delante de Dios. Está compuesto por 2 partes y en este libro del Señor empieza a dar unos mensajes y unas revelaciones a este profeta para su pueblo. Porque pues, gloria a Dios, el pueblo de Israel no estaba en desobediencia y haciendo su voluntad. No sé, de pronto estés en esos tiempos así, te puedo decir y darte testimonio que yo también pude pasar por esos tiempos donde no sabía qué hacer, pero fue en Dios y en medio de mi disposición delante de Dios que pude lograr alcanzar ese propósito y el llamado para el cual el Señor me había escogido. Pero algo que le impactó y le gustó mucho a Dios de Zacarías fue que estuvo muy dispuesto a los ayunos y a practicar los ayunos y a llevar al pueblo a hacer esto, ya que pues es un mandato de Dios. Pero pues el pueblo andaba en muchas cosas y en muchas tribulaciones, y es ahí donde en medio de esa disposición el Señor empieza a levantar a Zacarías para edificar el templo. Entonces le da un libro, en este libro le da la guianza para la reconstrucción del templo mediante visiones, donde recogerá a su pueblo esparcido y el triunfo sobre sus enemigos, ya que pues el pueblo de Israel andaba perseguido por muchas cosas. Entonces no sé qué cosas te estén persiguiendo, si es la ansiedad, si es la depresión, si es el espíritu de muerte, si es muchas cosas que has tenido que vivir, pero con Cristo somos más que vencedores. Entonces el mensaje central va a estar en Zacarías 4, versículo 6. Entonces, para que desde allí usted lo vaya buscando y lo lea conmigo. Dice así: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No sé, ahí está la respuesta de parte de Dios para tu vida. El Señor está por glorificarse, pero es necesario que mengues para que Él crezca. Tienes que detenerte un poco porque el Señor en medio de la espera también se glorifica. En medio del silencio también se glorifica. Y en medio cuando no estás haciendo muchas cosas en tu voluntad, el Señor se glorifica. El Espíritu Santo se glorifica en medio del pueblo en este pasaje, pero para que reconstruya el templo no a la manera de ellos, sino a lo que el Espíritu Santo ya tiene. Porque es mediante el Espíritu Santo que son hechas todas las cosas. Uno a veces piensa, bueno, yo tengo habilidades, yo tengo capacidades y son por esas habilidades y capacidades que lo voy a hacer. Pero en este caso, cuando nos conocemos con Dios y nos topamos con el Espíritu Santo, Él quiere ser el centro. Y es ahí donde vas a menguar. Y es ahí donde tú vas a entender que no es tu voluntad, que no es en tus fuerzas, que no es con mucha gente, sino con el Espíritu de Dios. Porque no sé si ustedes, haciendo como un recorderis y analizando aún la historia, Jesús, Él es hijo de Dios, pero fue cuando el Espíritu Santo se posó en Él, en medio de cuando Él se bautizó, que recibió pues esas habilidades, esas capacidades, esos dones se aumentaron, por decirlo así, porque fue el Espíritu Santo posándose en Él. Entonces, el Señor está por posarse en ti, el Señor está por llegar a ti, pero te está llevando a que mengues,
te está llevando a que entiendas que como profeta todo tiene un tiempo, todo tiene una hora, todo tiene un momento, todo tiene un espacio. No es como tú quieras ni como tú digas, sino es mediante lo que el Espíritu Santo quiere y diga y dirija. Otra parte que el Señor habla ahí, y es en el versículo 10 de en adelante. El capítulo no es largo, es cortico, pero es muy edificante porque dice en el 10, porque los que menospreciaron en el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significa estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. El Señor está por revelarse en su pueblo, en su remanente. Él quiere que salgamos de estos tiempos ya no de tanta palabra o buscarlo en oración, sino que dispongamos nuestro espíritu en Dios para lo que Él quiere en este tiempo. Como no sé si ustedes se acuerdan, mediante lo que Dios me llevó a orar, cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Eso es lo que el Señor te quiere revelar. ¿Qué función haces tú en el cuerpo de Cristo? ¿Qué con esos dones y capacidades de las cuales el Señor te ha dotado? ¿Qué función tienes en el cuerpo? Porque algo que entendió Zacarías, como se los decía, la importancia del ayuno, pero sobre todo fue un hombre obediente a Dios. Él podía hacer su voluntad como siervo de Dios, pero entendió que gana más la obediencia o los sacrificios. Gana más la obediencia, porque es lo que más le importa a Dios, la obediencia. Ante todo, Dios, ¿qué te está pidiendo que le tienes que obedecer? ¿No será que te está pidiendo la economía? ¿No será que te está pidiendo tu familia? ¿No será que te está pidiendo que te niegues a sí mismo, tomes la cruz y lo sigas? Porque es a eso que nos llamó el Señor. Una iglesia no es una iglesia solamente con un pastor o con unas personas. Una iglesia es una iglesia con un cuerpo, con muchas personas. Porque ¿por quién va a venir Jesús? ¿Por un alma? ¿O por una iglesia o por su novia? Entonces no te quedes por fuera, no te quedes lejos de lo que el Señor te quiere hacer parte, porque depende de ti, depende de tu disposición, depende de lo que tú hagas. Te invito a que seas como Zacarías. Si quieres tener respuesta de Dios, haz un ayuno. Esa era la invitación del pastor mediante el Espíritu Santo. Hazte un ayuno si quieres tener la claridad. Medita, ve a la presencia de Dios. Despójate de las preocupaciones, despójate de tus afanes y pídele a Dios que te guíe. Y créeme, hermano, créeme, mujer, hombre, niño, familia, que van a recibir respuesta de parte de Dios. Porque este es un tiempo sí crucial y bueno, podrán muchas personas a decir, son los últimos tiempos. No, nadie tiene ese tiempo exacto. Pero sí nos está llevando a Dios a un correr. O estás dispuesto a correr la carrera o te quedas de la carrera. Entonces, te invito a que te formes, que hagas parte a Dios en tu vida, en tu diario vivir al Espíritu Santo. Y créeme que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, que vas a conseguir esa recompensa, eso que Dios te ha hablado y te ha prometido desde hace bastante tiempo. Te bendigo y créeme que creo en el nombre de Jesús que esta semana son grandes respuestas para ti, porque has entendido el esperar, porque has entendido el menguar para que el Señor crezca en tu vida. Te bendigo y ahí pueden ver las redes. Si necesitan algún material, si necesitan algo o con una consejería, ahí vamos a estar para ustedes y aún está el link y todos los enlaces por si ustedes quieren recibir palabra de Dios. Les agradezco por estar a este tiempo. Los esperamos el próximo fin de semana con otra palabra de parte de Dios y que tengan un excelente y bendecido día. Bendiciones.